emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Escúchenos y véanos en vivo todos los viernes 6 de la tarde por nuestra señal online. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. A partir de este momento nos conectamos con todos ustedes para llevarles lo mejor de este espacio, de este programa Enciende una luz. Como ya es tradicional, este espacio lo hacemos los días viernes a partir de las 6 de la tarde, hora colombiana. Para todos aquellos que nos escuchan en el exterior, entonces estamos en hora colombiana. Estamos emitiendo esta señal desde los estudios de .4radio.com en la calle 75 en la capital de la República. Gracias a todos por seguirnos. Recuerden que usted puede enviarnos también sus mensajes, puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Las redes son Facebook.4radio, igual manera el Twitter .4radio. Nuestra página en www.4radio.com, también hay un chat, usted se puede conectar, puede interactuar con nosotros, así es de que les damos la bienvenida, Dios los bendiga y permanezcan en sintonía, y entonces damos paso para que entonces el pastor Nelson Celis, quien es el coordinador y director de este espacio, además es pastor de la Congregación Evangélica Luterana San Pablo en Bogotá. Entonces le doy la bienvenida a nuestro invitado también, Pastor Nelson. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, buenas tardes. Todavía se ve un poco de luz del sol. Sí, todavía, sí, señor. A todos y todas quienes nos están siguiendo, esta es nuestra emisión 28, una de las últimas emisiones de este año, en el que hemos gozado pues de la gracia del Señor, que nos ha acompañado, que ha estado con nosotros guiándonos en este proyecto comunicativo. Estamos en tiempo de Adviento y es el tiempo de espera, donde renovamos las fuerzas en el Señor, y en esa espera no tanto de la conmemoración de la encarnación de Dios que se hace hombre, sino más bien en la espera de la segunda venida, esa que nos prometió y pues en la que estamos atentos, preparándonos, allanando el camino, siendo voz que grita en el desierto, como dice el Evangelio de Lucas. Y hoy saludando a todas las congregaciones de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, todos los que nos están siguiendo fielmente cada viernes a esta hora en el espacio de Enciende una Luz. Saludamos a los pastores, pastoras, los líderes de ministerios que incansablemente trabajan en la obra del reino de Dios, que desarrollan su misión evangelizando, anunciando la palabra, realizando estudios bíblicos, acompañando pastoralmente a los enfermos, a las familias, a las parejas. Y este espacio justamente de Enciende una Luz, suscitado, motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, pues tiene el propósito de acompañar la vida de fe, formar en temas de interés para nuestra iglesia y en general para la vida cristiana, y también a abrirnos al mundo en el que nos movemos, ese mundo de la espiritualidad, ese mundo complejo que también nos presenta el contexto nacional en Colombia y en los países pues latinoamericanos, donde tenemos nuestra mayor audiencia.
Hoy tenemos un invitado, él es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad San Buenaventura, es un joven, además que ha hecho un caminar acompañando jóvenes, en algún momento nos acompañó en el Retiro Nacional de Jóvenes también de la Iglesia, y hoy está aquí para hablarnos del tema de Adviento, para hacernos sus aportes sobre la Navidad, sobre esta celebración grande que los colombianos vivimos de modo particular. Él es Mario Peñaranda. Mario, bienvenido a Enciende una Luz. Gracias, Nelson, un saludo muy especial, gracias por esta invitación a este espacio, el poder reflexionar, el poder compartir en torno a este tema que hoy nos convoca, y un saludo especial a todos los oyentes. Bien, Mario, estamos ya cerrando semestre, terminando actividades en la Universidad San Buenaventura y en la mayoría de universidades del país, y qué interesante saber cómo los jóvenes universitarios están viviendo, pues los que todavía están en las aulas, en la facultad, cómo están viviendo este tiempo gozoso y de esperanza que es el Adviento. Interesante pregunta, en el sentido de en la universidad, y creo que en todas las universidades nos movemos en espacios netamente académicos, ¿no? Pero es un tiempo en el que se mueve la sensibilidad, y cómo trabajar esa sensibilidad para no caer a veces en un asistencialismo que también a veces se provoca detrás de esto, un asistencialismo social, sino que haya de fondo en el querer abrir una puerta a la Navidad, una dinámica de espiritualidad. Concretamente en la Universidad San Buenaventura, desde el espíritu de Francisco de Asís, que es uno de los que motiva también esta reflexión en torno al misterio de la encarnación, el misterio del nacimiento de Jesús, se convoca en primera instancia a quienes estamos elaborando aún, ya estamos con muy pocos estudiantes, y algunos estudiantes se involucran en diferentes actividades, lo que la universidad llama o denomina con un voluntariado, acompañando a algunos sectores específicos, y entonces lo hacen algunos estudiantes y algunos profesores de la universidad en algunos lugares marginados de la ciudad, y se hace un aporte concreto con algunos lugares que acompaña la universidad. Entonces digamos que es un poco la dinámica en la que nos involucramos quienes laboramos, profesores, administrativos y algunos estudiantes que están, obviamente la parte académica terminó hacia la segunda semana de noviembre, y los estudiantes que están en este momento son estudiantes que adelantan cursos intersemestrales, y algunos de ellos se involucran en la actividad de la Navidad en lo que respecta a la universidad, ¿no? O sea que en ese ambiente navideño, o bueno, de preparación para la celebración de la Navidad, hay estudiantes jóvenes que hacen un voluntariado, un servicio social en diferentes obras y lugares de la capital, ¿cierto? De la capital. Entonces, lo que se hace en este momento, por medio de la novena, obviamente nos convocamos en torno al misterio de la Navidad, y desde allí cada una de las facultades, tanto administrativos, profesores y los estudiantes de cada una de ellas, hace unos respectivos aportes donde posteriormente se llevan a esos lugares. Y hay un vínculo también desde las prácticas profesionales que desarrollan algunos de los estudiantes de diversas carreras, donde hacen un trabajo particular en diferentes contextos, aplicando de una u otra manera sus conocimientos y ampliando esa perspectiva en una proyección de dinámica social, si la pudiéramos llamar así, de acompañar y de alentar también en este tiempo como una dinámica de apoyo, sin que ello caiga como lo decía al principio, en un asistencialismo, ¿no? Que es muy propio también por esta época, y se genera un olvido a lo largo del año, y nos volvemos a acordar casualmente en diciembre en algunos lugares, ¿no? Bueno, y sucede en esa sensibilidad de la época, ¿no? Que todos tienen el corazón con ánimo de ir a visitar al enfermo, de llevarle un regalo al niño pobre, de acompañar quizá a una familia marginalizada. Pero en esa función social que cumple la universidad en general como institución, pues sabemos que debe haber la motivación del estudiante siempre a lo largo de la formación en poder ir desarrollando ya tareas o acciones que tienen que ver con su campo disciplinar. Concretamente, estos estudiantes nuestros de teología, hombres y mujeres, algunos religiosos, parte de comunidades religiosas o de iglesias que están capacitando a sus misioneros allí en la Facultad Teológica, ¿cómo van viviendo a lo largo de la carrera, no solo en esta época, sino en general, ese accionar
desde la teología, pero también en el contexto social en el que estamos inmersos. Casualmente, desde esta formación teológica y concretamente en el programa de licenciatura en teología aquí en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de San Buenaventura, es una población muy variada, obviamente en su gran mayoría comunidades religiosas y un grupo minoritario de laicos. Llama también la atención en los últimos años, han venido estudiando de manera rigurosa y académicamente hablando, se han venido adhiriendo estudiantes también de otras confesionalidades cristianas, evangélicas, que están recibiendo la formación en la universidad. Entonces, en ese orden de ideas viene todo un proceso de reflexión, de profundización, de apropiación del contenido teológico, y hacia el último año de lo que tiene que ver con este proceso formativo de la teología, se hace directamente esa proyección de esa reflexión teológica, que no es fácil. Si bien es cierto, muchas veces se genera un divorcio entre la teoría o lo que otros llaman la pastoral o lo que otros llaman la práctica. El programa desde hace unos años ha venido articulando, para no desvincular y no se generen ese tipo de divorcios, trata de que el estudiante del programa, en el lugar donde se encuentra desempeñando su labor pastoral, nosotros le llamamos a eso 3 escenarios de pastoral, o 3 escenarios de prácticas que posteriormente le llamamos prácticas pastorales. Un primer escenario es el contexto educativo, por ser licenciatura, donde el estudiante, desde el poder interactuar en un aula de clase, en un colegio, en una labor de pastoral educativa, desarrolla un primer escenario reflexivo articulado a la teología con la pedagogía. Un segundo escenario tiene que ver con sus escenarios concretos pastorales que responden en su momento al carisma o a la intencionalidad de su dinámica pastoral en el lugar donde él se encuentra. Y un tercer escenario que nosotros lo hemos denominado el poder extender la reflexión teológica a las organizaciones y a las empresas en el momento que ello lo requiere, y también desde allí desarrollan una labor de poder desarrollar proyectos comunitarios en el lugar, organizaciones no gubernamentales. Se ha dado el caso donde han pedido el apoyo concretamente de estudiantes del programa de licenciatura en teología. Entonces digamos que donde más hay aporte a lo práctico se da en los contextos educativos y en sus lugares pastorales, haciendo ya el énfasis y esa reflexión teórica a lo práctico, donde siempre he creído y soy un convencido que uno no puede hacer práctica si no tiene una buena fundamentación. Ahora, vinculándolo nuevamente a este tema que nos convoca de la Navidad, muchos de ellos terminan a lo largo del año preparando sus lugares a donde van a ir a hacer esa pastoral, que en últimas viene a ser como una última expresión de lo que muchos de ellos hacen a lo largo de toda su formación. Entonces creo que es una experiencia de interactuar con lo teórico, una reflexión pastoral profunda, que emerge dinámicas de sentido, que proporciona transformación de los contextos. Creo que desde ahí es que se viene haciendo este vínculo. Y eso genera un impacto desde lo que se quiere y lo que se viene desarrollando concretamente desde el programa de teología, ¿no? Claro. De pronto una de las prácticas iniciáticas en el tema de la espiritualidad en la vida del creyente es la celebración de las novenas de Navidad. Y yo muy sé particular en Colombia. En Colombia tiene sus características y justamente los niños, a veces chiquititos que apenas comienzan a hablar, ya cantan los villancicos, participan en esa dinámica de ir de casa en casa cada día orando y cantando los gozos y demás. Es emocionante la época. ¿Qué cambia cuando se ha pasado por la facultad teológica? Cuando se ha hecho reflexión teológica, cuando se ha estado inmerso en lo que algunos llaman la ciencia teológica, frente a estas celebraciones como pues tan de la piedad popular, pues tan del hogareño, de la iglesia doméstica, esa visión, ¿cómo se ve transformada por parte del teólogo, del estudiante de teología, frente a la práctica concreta? Porque justamente lo que nos dice Mario ahora es, muchos van a hacer una especie de misión en esta época, acompañando comunidades. ¿Cómo esa formación que han recibido en la facultad puede llegar a transformar, a modificar o de pronto a resignificar las prácticas que tenemos celebrativas en esta época de Adviento?
Yo creo que tú has tocado un tema ahí que es interesante, es cómo resignifica el estudiante la práctica de cómo lo puede hacer cuando llega, desde una concepción tradicional o desde toda esta dinámica de religiosidad popular que tenemos concretamente en Colombia. Seguramente en algunos lugares de Latinoamérica se puede extender, pero es una práctica particular en Colombia, ¿no? Entonces creo que hay una dinámica de transformación, de resignificación. Casualmente en el programa se le trabaja mucho a esa dinámica de apropiación del conocimiento tendiente a modificar y a resignificar aquello de lo que está recibiendo. Creo yo que hay unas condiciones de posibilidad en orden a hacer unas reflexiones, si bien es cierto, sin violentar la religiosidad que tenemos hoy en Colombia. Creo que es la oportunidad para fortalecer desde una reflexión seria una espiritualidad de la Navidad, una espiritualidad de fondo de la encarnación. Y creo que muchos de ellos a lo largo del proceso van resignificando esa dinámica y creo yo va en esa dinámica de una espiritualidad, no un espiritualismo, todo lo que conlleva una espiritualidad, el poder convocar, el pensar desde el interior y cómo desde el interior no solamente quedarnos con un tema tradicional que se vuelva repetitivo a lo largo de los años, en lo que se conoce en la novena o la dinámica tradicional, cómo el estudiante tiene las herramientas, o el teólogo en este caso tendría las herramientas para resignificar aquello tradicional y pueda ser modificado en orden a dar respuesta al contexto, generando una espiritualidad, como lo decía inicialmente, una espiritualidad de la Navidad. Hoy en día y en este momento tan crucial en que concretamente Colombia está viviendo a puertas de, ya empezamos a hablar de posconflicto, me atrevo a pensar que en muchos lugares y quienes hacen un trabajo muy juicioso reenfocan la Navidad desde allí, ¿no? Cómo prepararnos de cara al posconflicto. Esta semana a mí me conmovió particularmente algo, no sé si lo viste, Nelson, y quizá algunos de los oyentes, bueno, más en Colombia, no creo que haya tenido mucha trascendencia afuera. El acto que tuvo uno de los integrantes de las FARC casualmente en Bojayá, donde en el lugar uno de ellos pide perdón, un acto de reconciliación, llama profundamente la atención en las palabras que utiliza este miembro del secretariado. Aquello que hoy se violentó que se violentó en ese momento en la tierra, no alcanzan las palabras para pedir perdón. Creo que es un momento propicio para aquello de pedir perdón. Colombia es un país que está cargado, quizá más por los medios de comunicación, influenciados por muchos factores, entre ellos el factor político, independientemente que sea una corriente de izquierda o de derecha. Se nos ha infundido un odio frente a este tipo de cosas, y llama particularmente la atención que quienes escuchan ese mensaje son las mismas víctimas de este conflicto armado. Entonces creo yo que de cara a esto, hoy la teología, y no solamente la teología y quienes estamos involucrados en estas dinámicas pastorales, se nos hace un reto muy grande de cómo acompañar este tipo de oportunidades que nos plantea el contexto, que no son fáciles de interpretar, y cómo la Navidad posibilita este tipo de reflexiones. Vuelvo a insistir, una espiritualidad de la Navidad que propicie una dinámica del encuentro, una dinámica del perdón, una dinámica de la reconciliación. Creo yo, y muy seguramente a lo largo del país vamos a estar impregnados, ojalá, desde estas reflexiones, quienes en un trabajo muy juicioso y dedicado vienen pues generando este tipo de reflexiones. Creo yo que esa es una dinámica de entrada que va a marcar mucho esta espiritualidad de la Navidad. Y pues el Adviento es un tiempo de transformaciones y, como lo dice Mario, nuestro invitado del día, de reconciliación. En esta época en la que empezamos a prepararnos para el posacuerdo, algunos dicen también posconflicto, es decir, para el tiempo nuevo que se avecina tras los diálogos de paz. Saludamos a Sergio Torres y a Girlandi Pérez, que reportan sintonía. Y vamos a hacer una primera pausa en Enciende una Luz, en esta emisión 28. Les invitamos a quedarse con nosotros, a no desconectarse. En pocos minutos estamos de vuelta con Enciende una Luz por .4radio.com.
Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Punto 4 Radio, mejor radio. Campana sobre campana y sobre... En esta Navidad disfruta con los que más amas y comparte al mundo el amor de Jesucristo. Punto 4 Radio, reforma tu vida. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Les saluda Rocío Montenegro desde Guatemala. Yo los quiero invitar a que sintonicen mi música aquí en .4 Radio. Muchas bendiciones para ustedes. .4 Radio, mejor radio. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio Online. Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta con Enciende una Luz. En esta emisión 28, en el tiempo que algunos consideran como más amable del año, el tiempo de Adviento y preparación de la Navidad. Y hoy en esta línea de programas de fin de año estamos abordando el tema del Adviento, de la Navidad, y tenemos con nosotros un invitado de la Facultad de Teología de la Universidad San Buenaventura, también amigo y cercano de la iglesia, que es Mario Peñaranda. Mario, veníamos hablando en el segmento anterior de cómo esa teología en la práctica va manifestándose desde la resignificación, incluso de prácticas tradicionales como es la celebración de los aguinaldos, de la novena navideña, y el sentido que se le da al misterio de la encarnación también en esta época. A veces en
en esa interculturalidad, en ese asumir prácticas y tradiciones quizá de otros contextos, perdemos el sentido de lo que estamos viviendo y lo que estamos celebrando. Y es común, hace unos días me pasó que alguien le preguntó a mi hijo qué le había pedido al niño Dios. Entonces abrió los ojos y me miró, no entendía la pregunta. Entonces la persona, por salir del conflicto, dijo, bueno, o a Papá Noel. Y mi hijo dijo, no, a Papá Nelson. Entonces, bueno, ¿a quién se les pide en esta época? Hay mucha confusión, la interculturalidad, de pronto el mundo globalizado en que vivimos nos lleva a entender más que esta es una fiesta en la que celebramos a Papá Noel, así se vive en algunos contextos, en la que hacemos cosas que quizá no tienen tanto sentido. De hecho, prácticas, tradiciones como la del nacimiento, el Belén o el pesebre, que estaban tan arraigadas en la identidad colombiana, se han venido difuminando y perdiendo, porque se hace más interesante quizá tener un moño, un adorno, un muñeco de nieve decorando la casa, que no representar esa escena del nacimiento que tantas cosas nos evoca bellas, y que justamente en ese ambiente franciscano de la Universidad de San Buenaventura pues se vive con mayor fuerza, sabiendo que viene de ahí, de Francisco de Asís. ¿Qué podríamos aportarle quienes hacemos labor pastoral, quienes vivimos en la práctica la teología que hemos aprendido, pero que también tenemos una espiritualidad, una vivencia de fe concreta, para que muchas de esas prácticas sanas, buenas, arraigadas en la palabra de Dios sobre el misterio de la encarnación no se pierdan, se actualicen más bien, se vivan en el hoy, y que no nos invadan pues muchas cosas que son lindas, que a nivel ornamental son muy bonitas, pero que a veces le restan o le quitan sentido al tiempo que estamos viviendo y celebrando? A mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir de tu hijo, porque venía pensando en estas dinámicas pastorales. Creo que nosotros tenemos que, en las personas que están acudiendo a esta dinámica reflexiva, con quienes nos encontramos, si bien es cierto, la primera responsabilidad de la formación de los pequeños recae en los padres, ¿no? Y son ellos quienes llevan a conmemorar ciertos ritos significantes o, en su momento, insignificantes. Entonces pensaba que un primer elemento es cómo con los padres de los lugares donde nosotros nos encontramos, hagamos un primer acto formativo de lo que implica celebrar en este tiempo la Navidad. Yo me atrevería a pensar una espiritualidad de la encarnación, una espiritualidad de la Navidad de la familia, lo cual también por muchas dinámicas, y más en este tiempo vivimos en el correr, en el comprar una cosa, en el estar atento a otras, y perdemos es lo que realmente nos congrega. Me pasó algo muy particular la semana pasada, casualmente este fin de semana, el domingo, cumple un año de casado. Entonces estábamos hablando con mi esposa de cómo decorar el apartamento, ¿sí? Y sobre la pregunta de, ¿compramos árbol, los moños, todo lo que tú decías ahorita? Entonces yo me fui al paso, ella psicóloga, yo teólogo, entonces le digo yo, compremos el nacimiento, no más, y con el tiempo miramos otras cosas. Y ella me dice, ¿pero por qué el nacimiento? Entonces, pero ella iba muy en la dinámica inconsciente, obviamente no la estoy juzgando, y cuando me escuche o vea el programa dirá que le di un vainazo. No, obviamente no, pero era entrar en quienes nos hemos formado. Fue muy bonito porque fue empezar con ella a compartir qué implica la Navidad, qué implica colocar el símbolo, por ejemplo, del nacimiento únicamente, no colocarle nada más. Entonces fue curioso porque en la esquina del apartamento de la sala hicimos como un trono, por así decirlo, y solo quedó el pesebre y casualmente tiene una luz. Entonces yo le dije, segundo paso es que no nos vamos a quedar en el momento de listo, colocamos el pesebre en el apartamento y ya. Esto tiene que tener un sentido para nosotros como pareja, como sacramento matrimonio, y lo compramos casualmente el domingo en la tarde. Le dije, vamos a ir a la celebración, porque esto no tiene sentido quedarnos únicamente en colocar un símbolo. Yo le decía, fui como haciendo el paso a paso, vamos a comprar los muñecos y la chocita. Entonces un momento como que reaccionó y me dijo, ¿cómo así que los muñecos? Le dije, bueno, ya vas comprendiendo por dónde va el tema. Le dije, es el
aquella simbología que está allí, cómo me conmemora y me lleva a celebrar o a estar permanentemente en tensión del misterio, de lo que implica el misterio de la encarnación, un Dios que se hace niño, un Dios que nos invita a generar otro tipo de dinámicas. Y casualmente fuimos a la celebración en horas de la noche. Llegamos a la casa y fue el poder despertar eso, y en lo que fue en el transcurso de esta semana, el vincular cosas de nuestra cotidianidad a raíz de ese símbolo, vinculadas al tema de la Navidad. Entonces surgió algo curioso a nivel familiar, y nos sirvió para hacer un acto, entre comillas, de revisión de lo que ha sido este primer año a nivel de nuestra vida de familia, de matrimonio, en torno, sin haberlo pensado, y en eso que yo quería como despertar en ella, que no tiene la misma formación, de entrar en esa dinámica de lo que implica la Navidad. Entonces creo que hay dos cosas de esto que tú me preguntabas hace un instante y que puede servir para esta dinámica pastoral. Uno, el cómo formamos a nuestros hijos, de esa responsabilidad de formar en lo que implica y lo que significa este tiempo de Adviento que la liturgia nos da. Y el segundo elemento, cómo pensar una espiritualidad de la Navidad en la familia y para la familia, teniendo en cuenta que tú me compartías que esos 8 días hablaban en esa dinámica consumista en la que caímos, en la que cayó también la familia, donde estamos pensando qué vamos a comprar, cuántos regalos vamos a comprar, lo que tú decías ahorita, cómo voy a decorar la casa, y cómo abrimos un espacio que hayan unos actos vinculantes desde lo que yo digo celebrar en un espacio concreto y cómo lo vivo en mi casa. Creo que hay que hacer 2 caminos, y el punto de encuentro siempre será precisamente el pesebre, el nacimiento, el contemplar el misterio de la encarnación, este Dios que se hace niño, y que hay mucho significado en cada elemento. Si uno quisiera elaborar una espiritualidad de la Navidad en torno a ello, ¿cómo puede uno recuperar este factor de lo que tiene que ver con la familia y desde allí propiciar un ambiente para la llegada, como tú lo decías hace un momento, la segunda venida, ¿no? Esa segunda venida que se da en nuestro tiempo, en nuestro contexto. ¿Cómo voy preparándome para recibir ese Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos proporciona los símbolos de la Navidad, que para mí creo que tienen mucho sentido desde allí. No es colocar el acomodar un pesebre, una figura, una cantidad de cosas, si eso no tiene de fondo una vivencia, no tiene sentido. Es mejor no hacerlo, ¿no? Y eso también genera una dinámica de calor, de hogar, ¿no? Lo que implica el hogar, la palabra hogar, todo lo que converge. Entonces creo que la familia en esa dinámica tendría que empezar a generar una reflexión, lo que nos genera la misma palabra, para alimentar esa reflexión en torno a la familia. Y efectivamente en ese valor de lo simbólico, porque no es la práctica porque toca, es decir, nosotros lo vemos en el contexto nuestro, que ya en octubre empieza la gente a decorar y bueno, el comercio también explota esto, ¿no? La venta de los árboles, las guirnaldas, todo esto. Pero es el valor de lo simbólico, de aquello que tenemos que nos evoca otras realidades o nos evoca otras cosas más grandes, como es la palabra misma de Dios. Y justamente pensando en esas tradiciones, sé que cuando Francisco de Asís decide hacer su primer nacimiento, que seguramente fue con personas, y en el tiempo se fue transformando más a imágenes representativas, estaba buscando recrear la escena para hacer una catequesis y explicar el acontecimiento de la encarnación. O sea, fue como el propósito. Algunos dicen por las tradiciones pues que se escuchan y lo que se lee también en la literatura, sobre todo en internet, el árbol de Navidad, que ya muchas tradiciones tenían el árbol como algo representativo de la época, se dice Martín Lutero lo utiliza para explicar ese árbol de la vida y la luz que representa a Cristo, y toma un árbol, un abeto de sus tierras, y le pone velitas para alumbrarlo y mostrar pues como ese árbol fuerte y ese tronco que es la palabra de Dios y la luz, el mismo Cristo guiando a la iglesia, haciendo cabeza. En el siglo XVIII aparece, entre finales del XVII y XVIII, la corona de Adviento. Entonces, unos niños, es lo que cuenta la tradición, que no sabían cuándo era Navidad y la ansiedad de que cuándo es que celebramos, cuándo es,
y pues el pastor de su iglesia, pastor luterano también, dice, bueno, yo voy a ir diciéndoles cuándo, a medida que va pasando el tiempo, en qué momento estamos. Entonces, el primer domingo de Adviento prendió una velita, para el segundo 2, para el tercero 3, el cuarto 4, y al final prendió una velita más para decir, ya es la época de la Navidad. O sea, todo ha estado cargado de una simbología, pero con un propósito catequético, explicativo. ¿Qué cosa de los elementos que conservamos hoy, sobre todo en las prácticas colombianas, podríamos decir vale la pena fortalecer y hacer con ello catequesis, hacer con ello explicación de la palabra desde esa simbología, desde esa práctica, desde esa tradición? ¿Y qué cosas, decimos, definitivamente habría que dejarlas un poco al margen, retirarlas, porque no nos están aportando a la explicación del símbolo, a la explicación del misterio realmente detrás de ese símbolo? Hay varios aspectos. Yo lo pensaría desde una dinámica del camino, aún pensando en ese camino que hace José y María, buscando dónde llegar para dar a luz, según nos cuenta la Sagrada Escritura. Como nosotros en esa dinámica de Adviento, tú ahorita colocabas el ejemplo de la corona, supremamente significativo. Vuelvo con el ejemplo de mi esposa cuando llegábamos a la celebración, donde en su momento se hace la enunciación de la corona y el prender y me pregunta, ¿qué es eso? Y empieza mi labor nuevamente de lo que va implicando cada aspecto, pero muchas veces la gente no entiende y se desvincula porque en unos momentos se ha desarraigado sin entender, decimos eso no sirve, porque no entendemos cuál fue su significado a lo largo del tiempo según nuestras tradiciones de contexto y de lugar. Creo yo que habría que, en primera instancia, recuperar su sentido. Por ejemplo, esa lectura que tú haces del tiempo, que implicó, como tú lo decías ahorita, para Lutero, o el significado que él da, y obviamente cómo se desvirtúa aquello que significaba el árbol o significa hoy el árbol. ¿Qué significa hacer el nacimiento? ¿En qué lugar? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Y qué significa cada elemento? Porque si bien es cierto, el símbolo del nacimiento está cargado, cada elemento converge sobre algo. Y cómo en la medida que yo voy avanzando hasta llegar a celebrar el día de Navidad, hasta celebrar el nacimiento de Jesús, lo que hice fue hacer una preparación que me dispuso, que hago yo para disponer una dinámica de encuentro con Jesús, concretamente ese Dios que se hace niño, un Dios de la vida que se hace niño y que nos indica la posibilidad de que hay una esperanza, de que hay vida, de que hay un montón de elementos sobre nuestra vida, elementos vitales que tocan nuestra existencia, y que la única manera en que nosotros nos movemos, los símbolos nos producen eso, ¿sí? El símbolo de la acogida, el símbolo de la humildad, el símbolo de la profundidad, y todas esas cosas que nosotros hemos venido nombrando son las que denotan una espiritualidad. No es, vuelvo a insistir, la cosa por la cosa, el muñeco por el muñeco, ponerlo en ese término, sino hay que recuperar, creo, desde ahí, hacer un trabajo muy juicioso de quien orienta una labor pastoral en este tiempo, primero de profundizar en qué implica cada aspecto y cómo, en la medida que yo estoy acompañando a este grupo de personas que son también creyentes y que tienen una sed de conocer cada día más, cómo puedo orientar esa dinámica, vuelvo a insistir, en una dinámica de espiritualidad en torno a todos los signos y lo que implica llegar a ese acontecimiento de la Navidad. Y pues bueno, para quienes en su casa de pronto están preparando ya, organizando, algunos lo hicieron hace un mes, pero otros están semana de octubre. Otros están por estos días, justamente acá en Colombia, que se hace toda esa práctica familiar de las velitas, que ya nadie recuerda ni por qué surge ni por qué se da, pero se ha arraigado mucho en el unir la familia, en el integrar en torno a encender una lucecita el 7 de diciembre. Ya la gente empieza como a marcar los tiempos y decir, bueno, esta es la época en que hacemos el pesebre, la época en que se arma el árbol. Por fortuna todavía muchos hogares lo hacen en familia, o sea, escogen la decoración navideña, ubican las figuras del pesebre, donde les parece que debe ir, que debe estar, y eso se vuelve un motivo para integrarse, unirse, para celebrar juntos, para compartir el buñuelo, la natilla, los alimentos también típicos de la época.
una pregunta que a mí siempre me ha generado pues la motivación para compartirla con otros es, ponemos cuando se arma el nacimiento, cuando se recrea el nacimiento, ponemos la pieza aquella que corresponde al niño Jesús cuando lo armamos, o lo ponemos el 24 a la medianoche. ¿Qué lecturas podemos hacer de ese gesto? Yo el mío lo puse desde que armé el nacimiento. Igual. Sí. Y es cuando casualmente llegamos y compramos el domingo anterior que compramos el nacimiento pues arreglamos el pesebre pequeñito, sencillo. Mi esposa me preguntó, ¿ponemos el niño? Le digo, claro que ponemos el niño, porque en el niño converge el misterio, es en el niño donde nos vamos a congregar, es desde el niño que vamos a iniciar este camino. Lo que estamos haciendo es conmemorar un acontecimiento que se dio según la cronología del tiempo hace 2000 y tantos años, pero es el niño el que nos convoca. Entonces, obviamente también se ha vuelto hasta el pesebre y el no poner al niño se vuelve un elemento mágico, ¿no? Y viene el tema de lo que decía hace un momento, de qué le decimos a nuestros hijos, cómo formamos nuestros niños. Entonces, le decimos al niño que no está porque el niño no ha llegado, a los niños, y entonces él está a la espera y a la expectativa. Pero resulta que eso se vuelve para el niño un imaginario mágico. Y cuando él llega el 25 o el 24, según se haga, apareció de la nada. ¿Cómo yo le voy diciendo al niño que aquello que estamos conmemorando es el misterio y todo lo que converge allí? Creo que, o desde lo que yo he podido comprender a lo largo de todo este tiempo y esta experiencia cristiana, es el misterio se contempla y se profundiza en cuanto es todo él, no un pedazo, ¿sí? Que entonces, ¿a qué me refiero? Está José, está María, pero ellos no son el elemento del misterio. El elemento del misterio es el niño, o sea, Dios hecho hombre en todo lo que genera el acontecimiento. De hecho, es lo que convoca, según el relato bíblico, que convoca que lleguen los pastores. No es antes, ni es después, sino es cuando está el niño, ¿sí? Entonces creo que en esa dinámica de contemplar el misterio de aquel Dios de la vida que se hace niño, que se hace hombre, en lo más sencillo como lo narra el Evangelio y lo recrea, que se le adjudica a Francisco, otros dicen que no, que fueron otra serie de tradiciones. En lo que tú decías hace un instante, cómo se recrea ese elemento de lo que nos convoca a la Navidad, que para mí es un momento tan bonito si le logramos sacar el verdadero significado de lo que ello implica, que es el niño el que nos invita aún, pienso yo, a resignificar por qué nos llamamos cristianos hoy. Es el punto de partida el que nos lleva a que durante mucho tiempo, y todos quienes han tenido una profunda experiencia de espiritualidad, entre ellos Lutero, llevaron a convencerse al punto de que otros dieron la vida. Ese es el punto de inicio. Que antes de ese acontecimiento, narra el relato también, lo que se da la muerte de los inocentes, ¿no? Esos niños que mueren como preámbulo también a esta llegada de lo que va a ser el niño. Y si tú te das cuenta ahí, hay unos antes y hay unos después, pero es el que configura el elemento. No es otro, sino eso es lo que a mí me implica que hoy en día me llame cristiano y que en 3 o 4 meses vamos a estar celebrando o conmemorando el otro momento significativo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Todo lo que conocemos como la Pascua. Y creo yo que también tiene sentido. Mucha gente se pregunta por qué está tan seguido a Navidad y 4 meses lo están matando y lo resucitamos otra vez. Bueno, todo lo que ello implica. Pero tiene sentido en eso, además porque quizá a veces somos de memorias muy cortas, ¿no? Entonces necesitamos el símbolo. Pero es el niño el que convoca, es el niño el que me invita a mí a bajarme ante el misterio de Dios hecho hombre, al inclinar la cabeza. ¿Qué hice yo para preparar el ambiente? Hasta poder llegar a pensar en qué lugar yo coloco y cómo coloco el pesebre, por qué lo coloco donde lo coloco.
y qué tipo, lo que yo decía hace un instante, no tiene sentido que yo arme el pesebre si después de que lo armamos entre todos y que convoca a todos, niños, abuelos, papás, todos, durante los días de diciembre pasamos por alto el pesebre. Qué rico sería que en familia le dediquemos así sea 5 minutos al convocarnos a no decir nada, simplemente a contemplar el misterio. Y el misterio que me evoca, que me está diciendo, y el poder generar un compartir en familia, y por qué no, que eso se lleve también en la celebración del domingo, quienes tienen la oportunidad de hacerlo en comunidad. Eso creo que empezaría a generar una riqueza de sentido sobre lo que hoy decimos llamar una espiritualidad cristiana. Qué bueno, y en esa actitud de contemplación vamos a hacer nuestra segunda pausa en este programa especial hablando de Adviento, de Navidad, de nuestras prácticas, de nuestras miradas sobre el acontecimiento, y hoy con Mario Peñaranda como nuestro invitado. No se desconecten de nosotros, en pocos minutos estamos de vuelta con Enciende una Luz. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Punto 4 Radio, mejor radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Montenegro desde Guatemala. Un fuerte saludo. Te invito a que sigas escuchando mi música a través de Punto 4 Radio. Bendiciones. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. ¿Qué tal a toda la gente de Punto 4 Radio? Yo soy Cualo Zamorano y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga y vivan para Jesús con todo su corazón, más fuerte que nunca. Chao. Punto 4 Radio Online. Estamos de vuelta con Enciende una Luz, hablando de Adviento, de Navidad, de prácticas. Y qué bonito en esta época poder recordar a aquellos que de pronto hemos descuidado durante el año, ¿no? No debería ser solo en esta época, pero tener la posibilidad de hacer una llamada a ese ser querido que de pronto está en la distancia, al que no hemos atendido. Quizá bonito poder también tener un gesto hacia quien se encuentra solo, quien de pronto no tiene cerca a sus familiares, poder compartir, que sea la época del compartir, además que estamos ya algunos en periodos vacacionales, saliendo de trabajos, de tareas, de fatigas, y dedicarnos a este tiempo especial más que dejarnos absorber por el consumismo, más que dejarnos llevar por el estrés de las compras navideñas, de los centros comerciales congestionados,
en el visitar al otro, en el compartir, en el invitar al otro a salir, en el disfrutarnos y gozarnos los espacios en que vivimos. Y por qué no, es el momento de decirle a ese amigo, a esa amiga con la que hace tiempo no se ven, tenemos plan este fin de semana, vamos a la iglesia, vamos a orar juntos, vamos a celebrar la vida juntos y a darle gracias al Señor porque nos permite culminar un año con dificultades quizá, a veces con tristezas, pero también con el gozo de saber que como sus hijos e hijas nos cuida, nos protege y nos anima a continuar caminando. Mario, de esas experiencias significativas a lo largo de su vida, ¿qué es lo que más recuerda de la Navidad? ¿Qué de pronto le ha llegado a impactar? O quizá esa memoria que hace uno de cómo vivió su Navidad en la infancia, o algo que le marcó en estos tiempos. Bueno, de infancia, pues hay muy bonitos recuerdos, ¿no? Bueno, de pronto por la forma en que nos formaron, lo que yo hablaba hace un momento, en esa dinámica mágica, pero siempre en torno a la familia. O sea, nunca lo que fue en la dinámica de infancia fue poder compartir en familia, estar en familia. Y experiencia es como desde lo que uno ha vivido, se ha podido formar, también poder llegar a otros lugares a vivir la Navidad de una manera diferente, que también pues por la experiencia de vida cristiana se me ha permitido estar en varios lugares del país celebrando la Navidad, ya no con mi familia, pero sí en otros contextos y en otras situaciones donde las tradiciones familiares también son muy diferentes, se generan otro tipo de expresiones. Eso quizá en algún momento para mí fue difícil entenderlo y comprenderlo, pero con el tiempo entendí que cómo aquello también alimentaba esa espiritualidad de la Navidad. El estar desvinculado en un momento de mi familia, quizá ahora va a ser más difícil porque estoy casado. Entonces, el día que piense o que tenga alguna invitación a un lugar, pues creo que no me voy a poder ir solo y tendré que ir con mi esposa. La ayuda Exacto. Idónea a toda parte. Entonces, creo que en ese sentido han sido como dos elementos de la experiencia, lo que fue de niño en familia, y ha sucedido algo muy bonito también que me llamó mucho la atención hace como 2 años que estuve nuevamente celebrando en la casa de la abuela. Pues la abuela obviamente ya falleció, pero tratamos de reunirnos quienes podemos ir, y fue muy curioso porque aún así que ya no somos niños y que todos los primos ya pues obviamente estamos en contextos diferentes, ya crecimos todos, la familia se reúne a hacer la novena y el 24 se hace la novena y se hace una oración. Ya no es el tema de lo mágico y de esperar el regalo, sino ya es lo que convoca nuevamente en torno al podernos encontrar, que llegamos de varios lugares y mantenemos esa tradición, pero sí en torno al tema de la familia. Yo pensé que como tenía mucho tiempo que no iba, que eso se mantiene. Entonces hablo de mi papá, de mis tíos que ya están mayores, mis tías, y algo muy curioso, y es que en este tiempo, entonces lo que se hace es se distribuye la novena en la casa de uno, de otro, pero estamos rotándonos por las casas de la familia. Yo pensé que eso se había perdido, y llama la atención que se mantiene. Entonces, eso me impactó en este último tiempo. Digamos que me impactó fuertemente el ver que a pesar de que ya no somos niños y se hacía porque éramos niños, se mantiene como una dinámica familiar, ahora no por los niños, sino la oportunidad para podernos encontrar en torno al misterio del nacimiento. ¿Y lleva la pandereta o las maracas? Las maracas. Pues bueno, hermanos, hermanas que nos oyen hasta ahora en Enciende una Luz, al hablar de estos temas de Adviento y evocar también esta celebración grande de la Navidad, pues queremos hacer una invitación especial a que ustedes en familia retomen las tradiciones que unen, las que integran, las que permiten orar juntos y meditar en torno al misterio y en torno a la palabra de Dios que nos habla del misterio justamente. Esta es una oportunidad de encontrarnos, de reconciliarnos, de hacer la diferencia. Nosotros sabemos que a nivel más amplio, desde las instancias gubernamentales y de ciertas organizaciones de la sociedad civil, pues se habla de paz, se habla de negociaciones, se habla de diálogos,
pero realmente también sabemos que esa experiencia de paz que se vive, la paz que nos trae Cristo, se gesta en el seno de la iglesia doméstica, es decir, en la familia. Por eso este tiempo ha de ser una oportunidad para reencontrarnos, para vernos nuevamente el rostro y llamarnos a la reconciliación, al abrazo fraternal, sororial. Esta oportunidad de poder dejar de lado las diferencias, incluso denominacionales. Qué bonito sería poder celebrar una Navidad en las iglesias del barrio, y cuando digo las iglesias me refiero a la parroquia católica romana, a la iglesia que de pronto hay pentecostal, a la iglesia de las asambleas, bueno, en fin, poder encontrarnos y decir esta Navidad es nuestra, estamos celebrando el mismo acontecimiento y estamos viviendo ese mismo don que el Señor nos da. ¿Por qué no unirnos y celebrarlo juntos? Hoy ha estado con nosotros Mario Peñaranda, amigo de la casa, muy cercano a la labor juvenil, también ha estado pues aportando desde su saber y su experiencia a los jóvenes de la Juventud Luterana Misionera de Colombia en algún momento, y ahora también desde la cátedra en la Facultad Teológica de la Universidad San Buenaventura, pues está acompañando procesos allí con otros jóvenes que viven experiencias de encuentro con la teología y más bien de encuentro con el Señor desde el saber teológico. Mario, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación y por compartirnos estas experiencias de vida y ese saber en Enciende una Luz. Nelson, a ti muchas gracias por este espacio, y ya tendremos la oportunidad de encontrarnos, y quienes quieran profundizar en su formación cristiana, pues el programa y los diversos programas que se dan desde la Unidad Académica de Teología, como el programa de licenciatura en Teología, la maestría en Teología de la Biblia, la especialización en Educación Religiosa, pues tienen las puertas abiertas para que puedan fortalecer su experiencia de fe desde la academia. Qué maravilla, muchas gracias. Y bueno, así saludando para cerrar el programa a Mario, saludamos también al pastor John Hernández de la ciudad de Medellín, que nos ha reportado sintonía, que seguramente ha estado atento al programa y que lo va a escuchar junto con la congregación en próximos días en la retransmisión. Y saludamos también a Adriana Duque, otra fiel oyente que ha reportado sintonía el día de hoy. Saludamos a su familia, a su esposo, a sus hijos, y pues a todos ustedes y a todas ustedes, familias que nos oyen, personas comprometidas con su vivencia espiritual, que nos siguen también aprendiendo con estos temas que abordamos desde Enciende una Luz. Pues desde ya, de antemano, les estamos deseando un tiempo lleno de gozo y alegría, este tiempo de la Navidad, un tiempo de gracia, de espera, de confianza plena en la promesa del Señor, y de preparación también para la segunda venida, ese acontecimiento que nos reunirá a todos definitivamente junto con el Señor. Pues les recuerdo, mañana sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde en la Congregación San Pedro tendremos la oración de TC. Allí hermanos de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, se reunirán para orar al estilo TC. Este ejercicio que está haciendo una vez al mes en diferentes iglesias en la capital de la República de Colombia. Entonces, invitados, invitadas allí, Congregación San Pedro, en el barrio Roma, en el sur de Bogotá. Les invitamos también a participar del culto, el culto mayor, este domingo a las 9 de la mañana en la Congregación San Pablo, carrera 13D, 5156 Sur. Estamos celebrando el Adviento, estamos celebrando con gozo este tiempo precioso que nos regala el Señor. Y a partir del 16 de diciembre a las 7 de la noche en diferentes casas de la comunidad, iniciamos en el 16 en la Casa de la Familia Contreras, Villamarín, estaremos realizando nuestros estudios bíblicos, nuestra novena de Navidad, estudiando la palabra de Dios, celebrando juntos, cantando y gozándonos en lo que el Señor nos permite compartir como comunidad de fe. A quienes nos siguen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda escuchar la retransmisión el martes 6 de la mañana, y a partir del miércoles puede encontrar el video también en el canal de YouTube, .4RTV Online, para que lo comparta, lo vea varias veces, lo comente y nos haga sus aportes. Nos vemos en una próxima emisión de Enciende una Luz. El Señor les continúe bendiciendo. Feliz noche para todos y todas ustedes. Así es, muchas gracias. Gracias a todos quienes se conectaron con nosotros a esta hora de la noche. Les deseamos las más ricas y abundantes bendiciones en este fin de semana. Que Dios les continúe bendiciendo, y de igual manera que sigan en la programación de .4radio.com.
Feliz fin de semana, Dios les bendiga. Chao, chao. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Punto 4 Radio presentó su programa Enciende una luz. Nos volveremos a ver y oír el próximo viernes por esta señal y a esta misma hora. Llámenos o escríbanos para recibir literatura cristiana que le ayudará en su diario caminar.